¿Cómo puede un hombre hacer reír a millones de personas y al mismo tiempo sentir que si alguien no se ríe, él deja de valer? Hoy hablaremos de Matthew Perry. Alcanzó algo con lo que muchos sueñan: fama mundial, dinero, reconocimiento, éxito. Y uno de los personajes más queridos de la televisión. Estoy hablando de Chandler Bing en la serie Friends. Sin embargo, en sus memorias confesó algo profundamente doloroso. Cuando actuaba frente al público, sentía que podía morir si la audiencia no se reía de sus bromas. Eso nos permite hacernos una pregunta. ¿Qué estaba buscando Matthew en aquella risa? ¿Era solamente el reconocimiento de un gran actor? ¿O continuaba buscando algo que había necesitado desde niño? Aquí será bueno recordar un poco lo que nos cuenta Matthew cuando era niño. Los padres de Matthew se separaron cuando él todavía no había cumplido un año. Su padre, John Bennett Perry, se trasladó a California para desarrollar su carrera como actor y modelo. Matthew permaneció en Canadá con su madre, Susan, quien llegó a trabajar como secretaria de prensa del primer ministro. No significa que sus padres no lo amaran. No se trata de culparlos. Era, eran personas jóvenes con carreras exigentes, con sus propias dificultades. Pero una cosa es la intención de los adultos y otra muy distinta es la experiencia emocional del niño. Matthew contó que desde los 5 años viajaba solo en avión para visitar a su padre. Podemos imaginar a ese pequeño cruzando el cielo entre Canadá y Estados Unidos, buscando un lugar junto a papá, mientras también deseaba tener más tiempo y atención de mamá. Su madre trabajaba mucho y tenía grandes responsabilidades. Después llegaron una nueva pareja y más hijos. En la revista People, Matthew describió la sensación de observar a su propia familia desde fuera, como si no terminara de encontrar cuál era su lugar dentro de ella. Desde una mirada psicológica, no podemos asegurar que exista una relación directa y sencilla entre esta infancia y todo lo que sucedió después. Pero sí podemos plantear una posibilidad. Tal vez aquel niño comenzó a perder o a aprender que para ser visto necesitaba hacer algo extraordinario, hacer reír, destacar, entretener, convertirse en alguien imposible de ignorar. A los 15 años se trasladó a Los Ángeles para vivir con su padre y comenzó a acercarse seriamente a la actuación. Tiempo después llegó Friends. Matthew explicó en varias entrevistas que no sentía que estuviera interpretando a Chandler Bing. Sentía que de alguna manera él era Chandler, rápido, sarcástico, ingenioso y capaz de transformar la incomodidad en una broma. El personaje le quedaba perfectamente. Pero aquí aparece algo que Jung puede ayudarnos a comprender. Desde la perspectiva de Jung, él nos hablaba de la personalidad como una totalidad. No somos únicamente aquello que mostramos, sino también nuestra historia, nuestros conflictos, nuestros deseos y las partes de nosotros que permanecen ocultas, nuestra sombra. También utilizaba el concepto de persona para referirse al rostro que representamos ante el mundo, como una máscara. La persona es necesaria. Todos tenemos una. Somos profesionales, padres, parejas, amigos o figuras públicas. El peligro aparece cuando nuestra identidad
completa queda atrapada dentro de esa máscara. Chandler Pink hacía reír. Chandler siempre tenía preparada una respuesta. Chandler utilizaba el humor para atravesar la incomodidad. Pero cuando las cámaras se apagaban, ¿quién sostenía emocionalmente a Matthew? Millones de personas conocían al personaje, pero ser conocido no siempre significa sentirse verdaderamente visto. Matthew habló públicamente sobre su dependencia del alcohol y de los opioides recetados. Durante algunos periodos consumía enormes cantidades de pastillas, como lo comentó él mismo en su entrevista. Llegó a explicar que el cambio de su cuerpo durante las temporadas de Friends permitía observar la evolución de su consumo. El aumento de peso estaba relacionado con el alcohol y la extrema delgadez, con las pastillas. También reconoció que no recordaba aproximadamente 3 años de la grabación de la serie. Pero desde una mirada humanista, no basta con preguntar por qué consumía. Necesitamos preguntarnos qué conseguía calmar durante unos minutos cuando no consumía. No estoy diciendo que su historia familiar causara su adicción. La adicción es un fenómeno complejo en el que intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y conductuales. Pero el alcohol y las pastillas pueden convertirse en reguladores externos. Por un momento reducen la ansiedad, adormecen la vergüenza, silencian el sentimiento de no ser suficiente, disminuyen, por supuesto, el vacío. Y hacen tolerable una emoción que la persona no sabe cómo atravesar de otra manera. Al principio parece que la sustancia ayuda a vivir. Después la persona termina viviendo para conseguir la sustancia. No era simplemente un hombre que tomaba malas decisiones. Era una persona intentando regular un sufrimiento profundo con una herramienta que terminó apoderándose de su vida. Comprenderlo no significa justificar cada una de sus acciones. Significa no reducir a un ser humano a la palabra adicto. Tenemos que recordar que ser admirado no es lo mismo que sentirse amado. Yalom nos recuerda que existe una forma de soledad que no desaparece simplemente estando rodeados de personas. Puedes tener compañeros, una pareja, una familia, millones de seguidores y aún así sentir que nadie alcanza a encontrarse contigo en el lugar más vulnerable de tu existencia. El aplauso puede confirmar que hiciste bien tu trabajo, pero no necesariamente responde a preguntas más profundas. ¿Me quieren cuando no hago reír? ¿Me elegirían si no fuera famoso? ¿Puedo mostrarme débil sin que se marchen? ¿Quién soy cuando ya no estoy interpretando a Chandler? La fama podía darle atención, pero la atención no siempre repara la inseguridad. Podía hacer que todo el mundo lo mirara, sin conseguir que él mismo se sintiera suficientemente valioso. El 28 de octubre de 2023, Matthew fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Según la BBC, en su portal, el médico forense determinó que murió por los efectos agudos de la ketamina. Su muerte fue clasificada como accidental. El ahogamiento, una enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina también fueron señalados como factores contribuyentes. Matthew estaba recibiendo ketamina dentro de un tratamiento para la depresión y la ansiedad. Sin embargo, su última sesión supervisada había ocurrido más de una semana y debido a la corta permanencia de la sustancia en el organismo, los niveles encontrados no podían proceder de aquella sesión. Eran niveles
comparables a los utilizados en una anestesia general. Esto nos recuerda algo muy importante. Una sustancia utilizada dentro de un contexto clínico puede convertirse en algo muy peligroso cuando no se tiene o se obtiene, administra o consume sin los controles necesarios. La historia de Matthew Perry no es únicamente la historia de un actor que sufrió una adicción. Es la historia de un niño que quería encontrar a su padre, de un hijo que deseaba más tiempo y cariño de su madre, de un joven que descubrió que podía recibir atención haciendo reír y de un adulto que llegó a ser amado por millones, pero que continuó luchando para sentirse seguro dentro de sí mismo. Matthew quería que su historia ayudara a otras personas con problemas de adicción. Habló muchas veces públicamente de su experiencia porque esperaba que alguien pudiera reconocerse y pedir ayuda antes de llegar al mismo lugar. Tal vez su enseñanza más importante sea esta. El éxito puede llenar una habitación de aplausos, pero no siempre llena las heridas que cargamos cuando la habitación queda vacía. Y el agotamiento emocional no siempre se presenta como alguien que deja de funcionar. A veces se esconde detrás de una persona brillante, productiva, divertida, exitosa, una persona que sostiene a todos, mientras no sabe cómo sostenerse a sí misma. Por eso, no debemos preguntarnos solamente qué está haciendo mal una persona. A veces necesitamos preguntarnos qué dolor está intentando regular de la única manera que aprendió.